Inclusión Radical. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Inclusión Radical, esta nueva temporada, nuevo espacio, nuevos conductores, conductoras. Bienvenidos, qué alegría tenerles aquí. Yo soy Eduardo, ella es Itzel y estamos felices aquí de tener a Ari Vela. Muchísimas gracias, Ari, por estar aquí. Ella es presidenta, directora de Almas Cautivas, una organización que se dedica a la atención de personas LGBTIQ+ privadas de la libertad. Ari, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Itzel, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, nosotras, nosotres. Qué importante es hablar de las personas privadas de la libertad. Bueno, no se habla de las personas privadas de la libertad. Exactamente, tienes toda la razón. Y creo que organizaciones como Almas Cautivas, que no solamente atienden a personas que van con el tema de la reinserción social, con el tema de la privación de la libertad, sino un nicho muy específico que son las personas LGBTIQ+, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la importancia de por qué hablar específicamente de esta coyuntura, de esta marginación que se vive, ¿no? Exactamente, algo que no hablamos mucho, de algo que tenemos también olvidadito por ahí, ¿no? Pero para darnos un poquito de contexto, ¿qué les parece si vamos a ver una cápsula animada justamente acerca de cómo vemos, cómo se ve, cómo se siente el sistema penitenciario aquí en nuestro país? El sistema penitenciario en México no se parece al que ves en los programas de televisión, con cárceles limpias, talleres de manualidades y mujeres enamoradas en trajes naranjas. A estas alturas del programa, ya deberíamos saber que la ficción no es siempre el mejor retrato de la realidad. Lo que es verdad es que las cárceles son de los lugares más peligrosos para las personas de la diversidad sexual. Las mujeres trans, en su mayoría, aún son asignadas a centros para hombres, y los hombres trans en reclusión tienen la tasa más alta en intentos de suicidio. ¿Qué podemos hacer para recuperar la dignidad, aún en los lugares donde parece estar perdida? Pues muchas gracias. Oye, Ari, rapidísimo, ¿cómo surge Almas Cautivas y cómo te involucras en este tema? Bueno, mira, Almas Cautivas surge precisamente a partir de una experiencia personal. Hace algunos años yo también transité por un espacio carcelario en un corto tiempo y de alguna manera, pues, en esa época, pues no había organizaciones civiles que acompañaran a las personas, en general a las personas privadas de la libertad, mucho menos a las personas LGBTI, ¿no? La mayoría de las organizaciones que acompañaban a las personas privadas de la libertad tenían como un corte completamente religioso, más no desde la perspectiva de derechos humanos o con perspectiva de género o sexualidad. Entonces, cuando yo cruzo este tránsito carcelario, pues de alguna manera conozco de viva voz, en piel, en todos los sentidos, lo que significa la privación de la libertad. Y una de las cosas que me llamó y me marcó mucho la atención cuando yo estuve en el centro penitenciario es que en el pabellón de las personas LGBTI, la única persona que llegó a tener visita familiar fui yo. Wow. Y entonces eso me marcó mucho, ¿no? Como la mayoría de las personas LGBTI, pues no va la familia, no va la pareja, no van las amistades. Hay un tema de abandono, ¿no? Un abandono, pero no nada más un abandono desde el compañerismo, sino también un abandono hasta por ti mismo ahí dentro, ¿no? Y eso se refleja en la cuerpa, se refleja en el ánimo, se refleja en quién eres como persona privada de la libertad. Y entonces, bueno, recuperó la libertad, por fortuna. Bueno, se aclara el asunto, salgo del centro penitenciario y tengo una amiga que tengo muchos años de conocerla, que es Daniela Esmeralda, que es la vicepresidenta de Almas Cautivas. Y Daniela ya tenía tiempo en el activismo. De hecho, acababa de terminar un diplomado en organizaciones de la sociedad civil por la UACM, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y entonces, platicando mi historia, su experiencia, me dice, pues hagamos algo, ¿no? Y surge Almas Cautivas, que hoy
Hoy, este 2023, cumple 10 años de trabajo Wow. ininterrumpido Muchas en los centros felicidades. penitenciarios. Qué padre. Ininterrumpido y también diría yo bien importante y bien valioso, ¿no? Yo de que aparte, me puedo decir que eres mi amiga personal como Gloria Trevi, Niurka. Por supuesto. He ido a Ha sido el todos los cumpleaños de bautizos. todos Pero los por hijos. supuesto. De todos, ¿no? Y seguir el trabajo de Ari de verdad que es bien emocionante, justamente porque conecta con algo de lo que tampoco hablamos, ¿no? Ahorita que estamos en esta inclusión radical y que es justamente incluir a todas las realidades, ¿no? No nada más las que estamos aquí afuera, los que vamos al Pride, ¿no? Los que marchamos, los que ya somos visibles, los que ganamos casas de los famosos, etcétera, ¿no? Sino también aquellos que no tienen esta chispa, pues, ¿no? Esta pluma de la que tanto decimos y hay que voltear a ver. Y creo que también, Ari, tenemos una deuda nosotros los que estamos aquí afuera, ¿no? Con lo que sucede también allá adentro. Cuando regresas y ves entonces ya desde esta otra perspectiva cómo se ven las historias de las personas en reclusión, cómo se ven ya cuando tú vienes a darles la mano, ¿no? ¿Cómo se da esa mano diferente? Uy, qué pregunta tan Difícil, difícil. sí. Porque Bienvenida. Yo siempre he dicho que eres maravillosa como conductora, genial. Aparte, bueno, también reconozco tu trayectoria y Ay, reconozco querida. tu activismo, querida. Ahorita nos damos unos No, besos. por supuesto. No nos estamos tirando No, Oigan, yo de ya, por nada. favor, ya. Fuera. El tiempo al aire es caro, vamos. Claro, fíjate que qué difícil es porque, a ver, cuando yo recupero la libertad estando en el centro penitenciario, difícilmente las autoridades penitenciarias te dejan regresar a tu celda a despedirte por un tema de seguridad. Yo me acuerdo que cuando recupero la libertad, me notifican mi libertad, que dicen, eso de que te piden disculpas ni es mentira, eso no existe. Entonces, regreso, yo pido por favor regresar porque yo tenía que despedirme de las compañeras, de los compañeros LGBT y de alguna u otra manera, sin querer, con conciencia, sin conciencia, emito esta sentencia y me volteo y les digo, pero yo regreso. No sé cómo, pero yo regreso, ¿no? Después se forma el proyecto de Almas Cautivas. Entonces, claro que ahorita que tú me dices, ¿cómo lo ves antes y cómo lo ves ahora? Por un lado, por supuesto que hay avances dentro del centro penitenciario, pero por otro lado me entristece mucho que se siguen repitiendo las historias de las personas LGBTI, sobre todo precarizadas. Se sigue encarcelando la pobreza. Se sigue utilizando la cárcel como un medio de limpieza social, como un medio de racialidad sobre lo que nos atraviesa, sobre las diferencias. Y eso me entristece mucho. Nosotros no queremos hacer cárceles bonitas, pero lo que sí queremos es que al menos las personas LGBTI no enfrenten una doble reclusión por ser una persona gay, lesbiana, trans, inter, lo que tenga que ser, ¿no? Que pueda ejercer sus derechos aún en estado de privación de la libertad. De hecho, nosotras nos concebimos como abolicionistas del sistema carcelario, pero para llegar a un abolicionismo tenemos que empezar con un reformismo. Entonces, lo que estamos haciendo en estos momentos es reformar de alguna manera el sistema penitenciario para que desaparezca en algún momento, ¿no? Nosotras no creemos en este modelo, pero me da mucha tristeza que sigue encarcelándose lo pobre, ¿no? El color de piel, lo moreno, lo pobre, lo que no cumple con los estereotipos y prototipos del buen ciudadano o la buena ciudadana. Oye, Ari, pero ¿no? es súper interesante porque mi pregunta es, ¿de quién es culpa? ¿Es culpa del sistema penitenciario? ¿Es culpa de una mala administración por parte de seguridad? ¿O es culpa de la sociedad? Es culpa también de personas que como sociedad tenemos metidas en la cabeza que el sistema penitenciario hasta cierto punto es deshumanizar a la gente y no tenemos conciencia de que si bien es el proceso que existe para una reforma y una reinserción social ante un delito que pudiste haber cometido en un ideal, hay derechos humanos. O sea, no porque estés privado de la libertad o privada de la libertad signifique que los derechos humanos tienen que ser oprimidos, que te tienes que quedar ahí porque te lo mereces, que son discursos que están rondando ante la sociedad en lo general. Unimos eso con una discriminación y una interseccionalidad de LGBTIQ+, bueno, no me quiero imaginar. ¿De quién es culpa? ¿Qué se tiene que cambiar primero? De todos es culpa. A mí me gusta mucho una frase de Nelson Mandela que dice, aquel gobernante que no conozca el estado de sus cárceles no conoce el estado de su nación. Y las cárceles es el reflejo de nuestro país,
La cárcel es el reflejo de nuestra sociedad. La cárcel es el reflejo de nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, todos somos culpables. Y también quiero decirte por qué también somos todos culpables. Hemos tenido casos de chicas trans que estuvieron privadas de la libertad por algún tiempo, recuperaron la libertad y prefieren estar en la cárcel. Claro. ¿No? Y entonces, cuando conocemos estos casos, que hay personas que prefieren LGBTI, que prefieren estar en cárcel, entonces todos somos parte del problema. Claro. Absolutamente todos. Claro. ¿No? Qué Sí, difícil. sí, y cómo trabajamos desde el tema, ¿no? Cuando hablamos de trato es tratamiento, de reinserción social, si acá afuera somos nosotros los que les estamos empujando, ¿no? A una realidad que nosotros veríamos como la peor, ¿no? Como la catastrófica, pero que resulta más amigable, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué estamos haciendo desde acá afuera? Que estamos orillando de alguna manera, ¿no? A que la gente se sienta mucho más cómoda. Y que sienta mucho más cómoda, querida, también porque yo recuerdo en alguna ocasión que leí, platicaba contigo seguramente, etcétera, también en qué lugar prefieren estar, ¿no? Es decir, hemos hablado de las mujeres trans, ¿en dónde van? ¿Dónde ponemos a los hombres trans, no? Los calificamos por qué, por género, por expresión, por biología, etcétera. Ahí también ha habido algunos cambios, ¿no? Justamente en dónde se colocan, ¿no? A las personas trans. ¿Cómo vamos ahí? En ese sentido, ¿no? Ya se ha trabajado un poco para colocarles y estoy entrecomillando, donde les corresponde o no. Y también hay historias por ahí que Por supuesto. nos gustan o no nos gustan, ¿no? Por supuesto. Perdón, nada más haciendo una acotación. Sí. Pensando en que acotamos a las personas trans porque es la Sí. comunidad más vulnerada en las cárceles y en los centros penitenciarios. Entonces, Ujú. creo que es importante hablar de eso y darle un poco de sentido a la comunidad trans dentro de este sistema, ¿no? Un poco antes de responderte tu pregunta, te la voy a responder Sí. desde un previo, ¿no? Ajá. Ahorita tú mencionabas algo muy importante, el principio de reinserción. Nosotras no hablamos de reinserción porque para pensar en un tratamiento o en un programa de Ujú. reinserción tenemos que partir de la idea que antes de las cárceles las personas LGBTI tuvieron que haber estado insertadas, Sí, claro. ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ¿cómo insertamos algo, cómo reinsertamos algo que nunca ha estado insertado? Entonces, a partir de ahí, los principios, los programas de reinserción truenan, al menos con las personas LGBTI, sobre todo con las personas trans. En este sentido, para nosotras es muy importante comenzar a pensar en nuevas alternativas de causas judiciales, de alternativas de prisión, ¿no? Ujú. Es decir, nosotras tuvimos recientemente, a través de un programa de acompañamiento jurídico que implementó Almas Cautivas este año, hubo una chica trans indígena que llegó aquí a la Ciudad de México, fue expulsada de su comunidad indígena por Ujú. ser personas trans, no habla muy bien español, ya medio se comunica, tuvo que ejercer el trabajo sexual, la acusan de un robo por una cartera, la llevan al reclusorio y el juez de ejecución le pregunta, bueno, ¿y dónde vives? Y le dice ella, pues yo vivo en un hotel porque soy trabajadora sexual, yo no tengo una casa. Ah, bueno, entonces como no tienes una dirección fija, te vas al reclusorio. Simplemente Por no tener la por dirección. no tener la dirección donde vivir. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero dar a entender, Itzel, cómo el acceso a la justicia y el tránsito penitenciario va dependiendo de tus intersecciones. Claro. Eres mujer trans, indígena, no tienes dónde vivir, ¿no? Bueno, y entonces a eso accede la justicia. Entonces, en ese sentido, nosotras siempre hemos apostado que hay que buscar medidas alternativas como la prisión domiciliaria, a lo mejor el grillete de monitoreo, no sé, otro tipo de medidas alternativas, sobre todo en el tema de personas trans. Pero bueno, ya te llegan las personas trans, ¿no? Ujú. Y lo que nosotras mencionamos mucho es este principio de Yogyakarta, el número 9, en donde se tome a consideración, no que elijan las personas, eso lo quiero aclarar a la audiencia, no que elijan las personas, pero que sí se considere la autopercepción de bienestar y seguridad de una persona trans a la hora de entrar a un centro penitenciario. Ok. ¿Ok? Yo opino. Yo considero Ajá. que puedo estar mejor y más resguardada en un reclusorio de mujeres, en un reclusorio de hombres, Ujú. independientemente si tiene un reconocimiento legal dentro de su Ok, autopercepción, ok, ok. independientemente de eso, ¿no?
Yo sé que esto puede causar controversia, ¿no? Puede causar Dudas, controversias digamos. y dudas. Pero bueno, hemos tenido casos, por ejemplo, en el reclusorio femenil, en donde ha llegado una persona trans que no tenía reconocimiento de identidad jurídica legal, Ujú. pero ya tenía una operación, una vaginoplastia. Ujú. Entonces, también los centros penitenciarios operan a partir de esta idea muy genitalista, ¿no? Ok. Tienes pene, eres enviada a un reclusorio de hombres, tienes vagina, eres enviada a un reclusorio de mujeres. Y también muchas personas nos han dicho, bueno, es que nosotros creemos que las mujeres trans deberían de estar con las mujeres cisgénero, Ujú, no en ujú. el lugar de hombres. Y también hemos tenido casos de mujeres que han estado en reclusorio de mujeres. Y lo que nosotras siempre hemos dicho, que simplemente la violencia cambia de rostro y la violencia cambia de género, Ujú. porque también las mujeres cisgénero han violentado a las mujeres trans. O sea, exactamente lo mismo que sucede en un reclusorio de hombres también sucede en un reclusorio de mujeres. Entonces, yo creo que hay que Ujú. desmenuzar más a Sí, sí, sí. profundidad y reflexionar más a profundidad. Pero al menos por lo pronto, nosotras no le apostamos a un reclusorio exclusivamente para gente LGBTI. O sea, Claro. por supuesto que no, ni mucho menos para las personas trans. ¿Por qué Lo no? que, ¿Por qué sería una locura? pues es que para empezar sería partir de un principio de segregación, ¿no? Y por temas de derechos humanos, pues una actividad, servicio, derecho segregado es es discriminatorio, por supuesto, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también las cárceles, se va a oír un poco incongruente lo que te voy a decir, pero también las cárceles, lo que hagamos dentro de las cárceles, aunque son personas encerradas, impactan en libertad de las personas. Si nosotras como organización también cambiamos la narrativa en un espacio mucho más micro como es la cárcel, comenzamos a crear una cultura de paz, indirectamente, por supuesto que se beneficia la sociedad en Ujú. libertad. Claro. Sí, sí, por ahí, perdón, dale, No, dale. no, adelante. Es que estaba justo pensando que hace poco estaba leyendo que hay una iniciativa que creo que ya lo están ahí ya metiendo en el tema de una cárcel de Tijuana, que haya una zona específicamente para la comunidad LGBT. Es decir, ya es un hecho, ya alguien lo pensó, ya lo va a poner y justamente como muchas gracias por cuidarnos, ¿verdad? Porque la vamos a hacer especial para que no haya violencia, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Que nos cuiden, pero al final no se rompen, ¿no? No se rompen esos ciclos de violencia, no se rompen los ciclos de discriminación. No existe el tema de decirle a alguien por qué está mal discriminar, por qué está mal que pegues, por qué está mal que violes, Justo a eso etcétera. iba. Sino entonces nomás es, ¿cómo le hacemos? Métanlos, ¿no? Hay que cuidarlos allá que estén solitos, Exacto. pero la ¿con qué violencia sigue aquí ¿Con qué fuera. seguridad meterlos o meternos en algún momento en esta parte de un espacio Ujú. libre de violencia porque estamos puras personas LGBT o están Exacto. puras personas LGBT, te libra de la violencia? Y esa Sí, es sí. una idealización. Claro. O sea, pensar que entonces las personas LGBT y en un Sí. mismo espacio no nos vamos No a nos violentar. Y Exactamente. no nos conocen, además. No, Claro. No, y lo otro que te iba a preguntar es justo eso. O sea, hablas un poco de abolicionismo, pero que primero es una reforma y entonces esta parte de poder levantar la mano y decir, bueno, por mi seguridad creo que esto podría estar bien. O sea, Ujú. estas son varias reformas que se pueden hacer al sistema penitenciario hoy en día, ¿no? Tú luchas desde la comunidad LGBT, desde una comunidad vulnerada, históricamente vulnerada. ¿Cómo se lucha desde una comunidad vulnerada por los derechos de las personas LGBT, pero que a fuerza tienen que impactar en la sociedad en general? O sea, tú estás hablando de un sistema penitenciario que favorezca los derechos de las personas LGBT, no solamente por ser personas, sino porque son doblemente vulneradas. Pero el trabajo de almas cautivas también va en un segundo plano por mejorar la vida y derechos humanos de las personas De que no todas. pertenecen a la colectiva LGBT, pero que también están privadas de su libertad. Y eso ya es hablar de una doble lucha, ¿no? ¿Cómo logras eso? Pues yo te diría que triple, y te voy a decir por qué. Porque ahorita que tú acabas de mencionar, nosotras estamos trabajando con una agenda de las personas LGBTI privadas de la libertad, históricamente invisibilizada y desdeñada por la comunidad LGBT. ¿Y por qué lo digo desde ahí? Y lo digo con todo respeto. Porque al final, al mismo activismo blanqueado, y cuando me refiero a blanqueado, no me refiero al color de piel, sino lo limpio, lo aceptado, lo bueno, ¿no? Pulcro. Lo pulcro.
pues no le conviene hablar de las maricas, lenchas, trabas, no binarias, pues encarceladas. Porque lo que busca el movimiento LGBTI, en general, el blanqueado, es equipararse en los mismos derechos que el resto de la sociedad. Es querer ser reconocido o reconocida por esa persona cis o esa persona heterocis en este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, te tengo que reconocer para que tú puedas adoptar. Entonces, te tengo que reconocer yo como persona cis o como persona hetero, como un buena o buen ciudadano. Entonces, para eso evitamos hablar de las lenchas, maricas, no binarias, encarceladas que viven en la sierra, que están en las periferias, que son trabajadoras sexuales, y es cuando cometemos todavía dentro del mismo colectivo una marginación. Seguimos poniendo en el centro de la violencia a las personas trans, pero en la periferia de sus derechos. Claro. Y no al revés. Es interesante. Creo que aquí hay que resumir un poco porque no me gustaría que se malinterpretara el mensaje y si estoy equivocado, por favor, díganme. Almas Cautivas no busca sacar a personas LGBT de la cárcel. No busca que se absuelvan sus parciales delitos, ¿no? O sea, lo que entiendo es que el primer objetivo de Almas Cautivas es asegurar derechos humanos dentro de las cárceles y dentro de los centros penitenciarios. A partir de ahí creo que ya viene otro tema completamente diferente que tal vez si ustedes también lo abordan, pero que no se debería de juntar con este, que es si es justo o no sus condenas, si el delito que cometieron sí va o solamente fue por discriminación. No, nosotras no somos una organización porque sí hay organizaciones que acompañan a las personas privadas de la libertad si eres inocente. Claro, eso es lo que quiero dejar. Quiero dejar muy claro eso. Y yo digo, ¿y la dignidad? Exacto, o sea, aquí lo que estamos luchando y por lo que estamos platicando es por la dignidad dentro de los centros penitenciarios. Dignidad y seguridad dentro de los centros penitenciarios. Exacto. Ya digo, si el sistema penitenciario ya si la persona es culpable o no, o si fue justo o no el proceso, es algo que a nosotras no nos corresponde juzgar, ni mucho menos señalar. Que quisiéramos, pero no. ¿Para qué nos metemos en ese tema? Por supuesto. Sí, Sin embargo, sí presentamos, tenemos este programa de acompañamiento jurídico que si detectamos un caso de una persona LGBTI que tuvo vicios en su acceso a la justicia, en su proceso, pues claro que buscamos que se arregle la mejor manera posible, ¿no? Que es bien difícil en este país, ¿no? Que es muy difícil en este país. Dicho sea de paso. Exacto. Pero se va a lograr, se va a lograr. Oye, pues gran trabajo que hacen. Cuéntanos un poco cuáles son las causas, así rapidísimo, o cuáles son las historias más comunes dentro de las cárceles, de los centros penitenciarios de personas LGBTI. Me queda claro que a mí, pero a la audiencia no sé, muchas mujeres trans trabajadoras sexuales están ahí dentro, pero ¿qué otras personas? O sea, no solamente mujeres trans, hombres trans también hay dentro de las cárceles. ¿Cuáles son las historias más comunes que ustedes escuchan y que al final pues no pueden hacer nada porque son historias en las que pues hay que mantenerse de pues no me toca decir si eres culpable o no? Claro. Pues mira, recientemente nosotras, no recientemente, hace 2 años hicimos una investigación multipaís con la Red Corpora en Libertad, que tendremos nuestro próximo congreso a finales de este mes, internacional, y vienen organizaciones de Uruguay, de Brasil, de Guatemala, de Honduras, porque tenemos una red de organizaciones que trabajan esta misma temática en Latinoamérica. En esta investigación que fue multipaís, fue una investigación hecha en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre la situación de las personas LGBTI en las cárceles. Y uno de los indicadores que nos llamó mucho la atención, que ya lo sabíamos de alguna manera, pero lo corroboramos con números, es que las personas LGBTI expulsadas de sus familias a los 16, 17 años, al siguiente año en su mayoría de edad, están entrando a la cárcel. Qué duro. Entonces, tenemos que pensar, de verdad tenemos que pensar cómo las familias expulsan a las personas LGBTI. Entonces, las personas LGBTI muy jovencitas, expulsadas del seno familiar, la cárcel les queda muy cercana por muchas cosas, porque entran en un círculo de violencia que termina atrapándoles o que termina arrastrándoles a un centro penitenciario.
¿Y cuál es como el común denominador? La precariedad, la falta de trabajo, el uso de drogas, por supuesto, y la cooptación por parte del crimen organizado. Nosotras hemos tenido varios casos de mujeres trans, sobre todo mujeres trans migrantes, que van entrando de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, huyendo por un tema de su vida, de seguridad. Pero pues llega el crimen organizado, esta mujer es cooptada para que se convierta en el halcón, para que se convierta en la persona que vende, sea la distribuidora, sea únicamente la vigilante. Total, al final una mujer trans no la va a reconocer ni la va a reclamar su cuerpo perdido o desaparecido el Estado guatemalteco o el Estado hondureño o el Estado el salvadoreño. Uh-huh. Por lo tanto, las mujeres trans o las personas LGBTI nos convertimos como cuerpos desechables por parte del crimen organizado. Hay una pregunta rapidísima, la última que voy a hacer. ¿Son víctimas o victimarios? Victimarias, victimaries. Pues es que ambas, porque también hay historias, por supuesto, en donde las personas LGBTI pues entran en conflicto con la ley y se convierten en las victimarias. O sea, hay historias. No romanticemos, ¿no?, la comunidad LGBTI. Exacto. Pero eso no significa que no tengan dignidad y derechos. Que no se lo merezcan. Y que no haya injusticia, y que no haya impunidad, y que no haya abuso, y que no haya todo este tipo de cosas, ¿no? Y te pregunto esto porque justo muchas veces se puede pensar o se puede analizar ahí están diciendo, pobrecitas, pobrecitos, vinieron y los agarró el crimen organizado y tal. O sea, sí, pero yo creo que hay que ver las historias aisladas y los orígenes, y no por un tema de visión de justicia, de si sí o no entran a las cárceles, ¿no? Sino conocer todo el contexto para poder solucionar desde el contexto, pero también desde adentro, que en todo momento los derechos humanos y la seguridad para las personas LGBTIQ+ estén aseguradas. Lo que tú estás diciendo es precisamente impartir justicia con perspectiva de género y sexual. Exactamente. Tal cual lo estás diciendo. Claro. Si tú desconoces el contexto de la persona, por qué cometió o por qué participó en un delito, entonces difícilmente vas a impartir justicia. Únicamente vas a impartir una sentencia, pero no justicia. Ah, mira, qué bonito. Hay que impartir justicia, no una sentencia, exactamente, ¿no? Claro. Y con mucha perspectiva de género, con mucha perspectiva de identidad, con mucha perspectiva sexual, y justamente soltar estas idealizaciones y estas romantizaciones, ¿no? Que de repente pretendemos tener con la gente de la comunidad, ¿no? Con nuestra comunidad, que tenemos el crush de, güey, es que somos los ángeles que cambiamos y entonces la deconstrucción. A ver, de todo hay en la viña, dicen por ahí, maquillan, ¿no? Bien bonito. Es que es que yo tengo muchos amigos. Son bien curiositos. Son bien chistosos, ¿no? Y te los llevas a las fiestas, etcétera, ¿no? Claro. Sí darles ese justo, el justo papel que tienen, ¿no? Pero también darles justicia como se la merecen, como cualquier ciudadano, que no somos ciudadanos de primera ni de segunda clase, pues, ¿no? Pero que pues sí, hay cosas que se tengan que estar pues observando por ahí. Muchas gracias, Ari, por venirnos a contar, evidentemente, todo esto que no sabíamos y que también nos atraviesa, que pensamos que no existe, ¿no? También, como lo dijiste al inicio, pensamos que si no es del color que a nosotros nos gusta, ni con plumitas, ni con diamantina, entonces no existe. Y muchas gracias por venirlos a mostrar. Y también la mayoría de las personas ven la cárcel de manera lejana. Uh-huh. Y la verdad es que no estamos tan... Está bien cerca. Está muy cerca. Está bien cerca. Hay mucha gente que la ve, no, yo nunca... Ay, un día vamos platicando, ¿no? Pues muchas gracias, no se olviden. Gracias, Ari, por estar aquí. Creo que iluminaste nueva escenografía que estamos estrenando. Gracias, no va a ser la última vez que te invitemos, si nos permites. Hay que hablar mucho de estos temas y de otros. Y también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, seguir todos los episodios y seguir hablando de las oportunidades que se crean alrededor de la inclusión para erradicar todos estos problemas que surgen de la diversidad y crear sociedades mucho más justas, equitativas, empáticas y plurales. Muchísimas gracias por este episodio. Nos escuchamos el siguiente. Muchas gracias.